noches. Estamos aquí pues disfrutando la presentación del libro La Proporción Armoniosa, escrito por nuestro amigo Jesús Satón, y vamos a iniciar con una introducción sobre el libro. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han sentido la necesidad de explorar el mundo que les rodea. En muchas culturas, esta búsqueda de conocimiento se ha manifestado en forma de peregrinaciones a lugares sagrados, a espacios que evocan un sentimiento de misterio y profundidad, y en los que se suponía que la presencia de la divinidad era más perceptible. Tales espacios sagrados solían estar levantados a partir de lo que viene a denominarse geometría sagrada. No cabe duda, tal como señala Jesús Satón en su libro La Proporción Armoniosa, de Ediciones La Esfera de los Libros, que la geometría sagrada es una de las ciencias más antiguas de la humanidad y que ha sido utilizada en la arquitectura con fines simbólicos desde la prehistoria. Desde tal perspectiva, el autor, ya desde las primeras páginas, aporta ejemplos significativos como la tumba del tesoro de Atreo en Micenas, el Tholos de Delfos, la isla de Atlántida descrita por Platón, la gran pirámide de Keops o la utilización del círculo y el cuadrado en edificios como el Panteón de Marco Agripa en Roma. Construcciones todas ellas basadas en patrones geométricos y simbólicos más o menos complejos que reflejan la visión del mundo de las antiguas culturas. Sin embargo, Jesús Satón no se limita a señalar y destacar muchas de las construcciones sagradas del pasado, desde los grandes monumentos megalíticos hasta las construcciones más emblemáticas de la Edad Media y el Renacimiento, sino que analiza en profundidad cómo la arquitectura sagrada ha cumplido, antes que nada, la función de vincular el mundo celeste con el terrestre, de crear espacios donde se dieran las condiciones apropiadas para que el ser humano pudiera elevar su conciencia en un deseo de ascensión y búsqueda de la perfección humana. Por supuesto, para tal finalidad, los antiguos constructores se valieron de herramientas simples pero efectivas, tales como el símbolo, el ritual, las proporciones geométricas y musicales y la propia geometría sagrada. Sin más, los dejo con nuestro amigo Jesús Satón. No, tengo todo aquí. Vete ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, me gustaría comentar un poco el origen de este libro, ¿no? A mí realmente siempre me ha parecido muy interesante poder, pues indagar cómo surge un libro, de dónde surge, por qué necesidad tiene el autor de escribir ese libro, en definitiva, cuáles son las raíces por las que ese libro nace, crece y luego sale a él. En este caso, el origen fue una serie de conferencias que eran sobre geometría sagrada y arquitectura que di en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza. Bueno, para mí fue realmente una experiencia interesante. Esto lo hice hace ya unos cuantos años, porque el tema en sí parecía como que no era muy de moda, ¿no? El tema de geometría sagrada, arquitectura sagrada, y más en un centro como el Colegio de Arquitectos. Y entonces no tenía muy claro cómo iban a reaccionar esos arquitectos. El caso es que era un ciclo de 3 conferencias. Di la primera conferencia y, para mi sorpresa, al acabar la conferencia, pues se acercaron varios arquitectos que habían estado trabajando precisamente
en la catedral de Tarazona, que estaba en la reconstrucción de la catedral, y les pareció, me comentaron que el planteamiento que estaba haciendo les parecía interesante. O sea, no era un planteamiento técnico especialmente para los arquitectos, pero los conceptos que estaba planteando que le parecía realmente interesante. Lo más curioso fue que en la segunda conferencia, además de estos arquitectos, vinieron también pues, una serie de alumnos, que se ve que eran algunos profesores, y la verdad es que la sala se llenó. Y en la tercera, incluso la parte que había del ático de arriba estaba llena. Esto, aparte de que es agradable para un autor, ver que una sala se llena, ¿no?, me hizo dar cuenta de que estos temas, que están muy pocos tratados en la literatura, en realidad siempre hay personas, hay gente que les puede interesar, y ello me pareció interesante, por lo menos como autor. Dicho esto, y después ya de lo que ha dicho Diana, que prácticamente ya ha desvelado ya de lo que va el libro, bueno, pues voy a comentar algunos aspectos, también un poco profundizar quizá en algunos aspectos del libro, ¿no? Entonces, ¿de qué va la proporcional luminosa? Lo primero que quería decir es que, curiosamente, el título, tuve ciertas dudas al principio si era el título correcto, porque la proporción armoniosa enseguida nos lleva a la proporción áurea, al número áureo, que efectivamente grandes construcciones del pasado han sido construidos con esta proporción directamente, ¿no? Pero este libro no es un libro que trate solo de la proporción áurea, también trata de la proporción áurea, pero no solamente. Entonces el libro, en realidad el título, lo planteó la editorial, tuve unas ciertas dudas, pero luego me di cuenta de que efectivamente era un libro, un título más poético que el que yo quería poner en principio, que era Geometría Sagrada y Arquitectura, que era como más duro y quizá más para especialistas. Y este es un libro que no solamente es para especialistas, sino que es un libro también pues, dedicado pues, a todo el mundo que le interese el arte, que le interese la arquitectura, que le interese la geometría, por supuesto, sagrada, ¿no? Y la idea inicial, la idea básica, el megollo de este libro es precisamente cómo cierto tipo de arquitectura que ha sido construida bajo claves de geometría sagrada, y digo esto porque esto solamente ha ocurrido en ciertas épocas de la humanidad, concretamente en mi opinión es que a partir del Renacimiento esta tradición se rompe, ya no tenemos un tipo de arquitectura que tenga una base en la geometría sagrada, pero hasta el Renacimiento, sobre todo en la Edad Media, sí. Y esto incluso desde la prehistoria, desde los megalitos, pues vamos viendo que hay unas construcciones que tienen unas normas, una normativa que sigue realmente la geometría sagrada. ¿Y con qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hacía esto? La idea fundamental es que lo que se intentaba hacer era crear un vínculo entre los planos divinos, los planos celestes, los planos astrales, podríamos llamarlo también, y los planos directamente terrestres. Entonces, cuando se construía una iglesia, cuando se construía una catedral, cuando se construía un centro, un templo sagrado, no se construía en cualquier sitio. Había que mirar muy claramente si las fuerzas telúricas de la Tierra eran adecuadas, si los momentos claves celestes eran adecuados, etc. ¿Por qué? Porque se intentaba crear un foco, un punto donde las fuerzas celestes y las fuerzas telúricas terrestres se uniesen. Voy a leer un pequeño texto que nos puede dar idea de ello. Es un texto que está atribuido al famoso Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, y es de su libro Asclepio. Y dice así: ¿acaso ignoras, Asclepio, que Egipto es la imagen del cielo? O lo que es más exacto, la proyección y descenso aquí abajo de todo lo que es gobernado y puesto de movimiento en el cielo. De hecho, si hemos de decir la verdad, nuestra tierra es el templo del cosmos entero. Bien, esta frase, este texto, este fragmento, si lo analizamos, vemos que considera a Egipto
como un centro sagrado porque lo celeste se manifiesta directamente en Egipto. Esta idea, precisamente, de que las fuerzas celestes se pueden manifestar en las terrestres es lo que se aplica en toda la geometría sagrada y lo podemos encontrar en las catedrales, en los menires, en los dólmenes, en los cronle, en las iglesias románicas especialmente, es decir, en todas aquellas construcciones que han sido construidas, para la redundancia, en base a unas leyes, a una armonía precisamente basada en una geometría muy específica. Y que en realidad esta geometría es una geometría de carácter pitagórico y basada en unos números muy simples que son desde el 0 al 10, teniendo en cuenta que para los Pitágoras y sus discípulos estos números eran simbólicos, cada uno de ellos representaba algo, un concepto, una idea, un símbolo, y de hecho los pitagóricos y sus sucesores, a través de estos números, el ejemplo más claro es la tetractis, vemos cómo daban una idea del universo, de la manifestación universal y del propio hombre. Cada número reflejaba estos conceptos. El 1 es, bueno, el 0 es el logos que todavía inmanifestado, el 1 es la manifestación de este logos, es decir, lo que podemos llamar Dios, que es positivo y negativo, el 2 es el aspecto materno, el aspecto de la diosa terrestre, el 3 el hijo, en fin, cada uno de ellos tiene una simbología. Y en consecuencia también las propias formas, claro, los números también se corresponden con unas formas tridimensionales. Por ejemplo, el 4 se corresponde claramente con el cubo, el pentágono también se puede con el dodecaedro, etc. O sea, cada forma plana se puede vincular a un aspecto tridimensional. Y básicamente vemos que en los sitios sagrados es muy típico, por ejemplo, que la base de ese edificio sea un cuadrado o esté construido en base a una repetición de elementos cuadrados, que cuando se levanten es un cubo, evidentemente. Entonces, esto lo vincula, ¿por qué? Porque el cuadrado es el símbolo de lo terrestre, es el símbolo de la materia, es el símbolo de lo terrenal. Y generalmente están cubiertos con una cúpula. Esa cúpula refleja la esfera, refleja el aspecto celeste. La esfera siempre es lo espiritual, lo celeste. Pero generalmente en la arquitectura sagrada hay un vínculo de unión entre este aspecto material, cubo, y el aspecto celeste. Es decir, tiene que haber un elemento, tiene que haber un elemento de transición. No se pasa directamente de lo terrestre a lo celeste. A veces las propias columnas sugieren esa elevación directamente hacia lo celeste. También las columnas son los pilares, digamos, de los iniciados que soportan directamente este templo, pero por lo general se utiliza una figura que es el 8. Es muy típico, lo podemos ver en la aljafería de Zaragoza, por ejemplo. Vemos cómo la base es cuadrada, tiene la parte de la cúpula y cómo tiene un octógono. El octógono siempre, que además es el 8, si lo tumbamos es el símbolo del infinito, también es el símbolo que refleja el paso, la transición de un mundo material a otro mundo distinto. Bueno, pues estos conceptos y muchos otros, que nos pueden parecer en principio muy simples, en realidad son conceptos que se aplicaban en toda la arquitectura sagrada, como podríamos ver. Pero hay que tener en cuenta que el concepto de geometría aplicado a la arquitectura pues aparece ya incluso desde muy antiguo, incluso en las leyendas. Si hablamos, por ejemplo, de la Atlántida, que nos habla Platón en el Critias, por ejemplo, observamos que la Atlántida tiene 3 elementos de agua, 3 círculos de agua, 2 de tierra y luego el centro. Es decir, ahí tenemos ya un elemento muy simple, el 5 y el 6, con toda la simbología que empieza a aparecer. El 5, el pentagrama, precisamente, es un símbolo que lo encontraremos infinidad de veces, por ejemplo, en las iglesias románicas, a veces como rosetones, ¿no? A veces directamente, incluso en su propia estructura, en la planta de las iglesias románicas, por ejemplo, en Navarra tenemos diferentes iglesias de carácter sobre todo templario, que utilizan este elemento pentagonal. ¿Por qué? Porque el 5, el pentágono, refleja siempre es el símbolo del ser humano, pero no del hombre natural. El hombre natural sería el 4, lo terrestre,
sino del hombre alma, del hombre espiritual. Este hombre espiritual siempre ha sido reflejado por el 5, por el pentágono. Por lo tanto, cuando el pentágono empieza a aparecer en ciertas construcciones, nos está dando una relación de que esa construcción lo que intenta es transmitir algo más que lo puro material y está intentando reflejar aspectos espirituales. También, por ejemplo, si vemos una obra muy conocida, que es la Divina Comedia, veríamos, por ejemplo, que el infierno tiene 9 círculos. Esos 9 círculos, ¿por qué 9 círculos y no 7, 8, 14 o 24? Porque también 9 es el número siempre del ser humano. El ser humano siempre en la antigüedad, en las escuelas de misterio de la antigüedad, se veía como un ser triple, compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Estos 3 aspectos a su vez eran triples, o sea, 3 por 3, 9. Con lo cual realmente nos da el número del ser humano. El 9 es el número del ser humano. Y en este caso, el hombre, para poder, digamos, alcanzar ese mundo celeste que habla directamente Dante, pues tiene que pasar por ese infierno que tiene precisamente 9 círculos en forma de un embudo, que son los 7 aspectos que tiene que superar del ser humano. En fin, lo que quiero decir con esto es que la numerología y la simbología está presente siempre en este tipo de construcciones. Y esto desde la antigüedad. Ya podemos ver incluso cómo los megalitos, los menires, los dólmenes, los croles, también responden a una cierta simbología claramente planificada. Por ejemplo, el menhir, que es la expresión de lo vertical, nos refleja directamente la ascensión, el uno, lo divino. El dolmen, que es la expresión de, en su forma más simple, son 2 columnas y una que está puesta encima, es la Trinidad, directamente también es el recinto sagrado. El crole es el círculo, que refleja ya lo universal, en fin, que estos aspectos los empezamos a ver ya desde la prehistoria, porque generalmente se suele considerar que estos menhires, dólmenes, croles, son enterramientos, lugar de enterramientos. Pero en realidad, aunque se han encontrado, digamos, huesos, etcétera, su función no era la de ser enterramientos. Yo suelo poner el ejemplo de una catedral. Si dentro, por ejemplo, de 3000 años hemos olvidado lo que es una catedral y nos ponemos a investigarlo y encontramos que hay enterramientos, es muy fácil decir, las catedrales eran cementerios, eran sitios para enterrar. No, en absoluto. Es verdad que se han hecho enterramientos, pero no son sitios de enterramiento. Bueno, pues lo mismo pasa con estos lugares sagrados, como los dólmenes, los croles, etc. Eran lugares, aparte de que tenían un elemento también, digamos, cosmológico, cosmogónico, incluso para astrológico también, pero fundamentalmente eran lugares de iniciación. Quizá el ejemplo... Vale, ya voy resumiendo y cortando. Voy a poner un ejemplo quizá más. Quizá el ejemplo más interesante sea precisamente la Gran Pirámide de Egipto. Y digo el más interesante porque es el más conocido por todos, ¿no? La Gran Pirámide es curioso cómo está estructurada en 3 grandes salas, espacios, que tiene que ver con la cámara del rey, que es la superior, la que está arriba, la cámara de la reina, que está en el medio, y la tercera cámara, la del caos, que está en la parte, en el inframundo de esa pirámide. Curiosamente, para entrar en la pirámide había que rectar casi hacia abajo, hacia las profundidades. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como eran centros de iniciación, lo que estaban reflejando era que para poder hacer un camino espiritual de elevación de la conciencia, no puedes ascender sin más. Primero hay que bajar a lo más profundo del ser humano, a toda la parte que está, digamos, en el inconsciente, en el subconsciente, trabajarlo. A partir de ahí puedes subir a la cámara de la reina, que es el lugar intermedio relacionado con el corazón, con el aspecto anímico, con los aspectos anímicos, y después ya se podía subir a la cámara, digamos, del rey, donde el iniciado, durante 3 días se le tumbaba directamente en el sarcófago rosa que hay, y durante 3 días era enterrado allí. Y bueno, pues hacía una especie de lo que hoy en día podemos llamar un viaje astral y visitar los mundos sutiles y conocer en definitiva lo que es la vida y lo que es la muerte, cosa que por desgracia la mayoría de nosotros no sabemos lo que hay después de la vida.
Esta era una de las formas que tenían de iniciación en esa época. Bueno, pues de todas estas cosas y muchas más es la que hablo en el libro, por supuesto, de la arquitectura como lugar de iniciación, de la gran tradición que hay, digamos, de arquitectos, que desde la prehistoria, pasando directamente por la fraternidad dionisiaca de Tiro, del año 1000 antes de Cristo más o menos, por los hijos de Salomón, digamos ya directamente ya por los colegios Fabrum Romanum, por los arquitectos de la Edad Media, etc. Hasta llegar al Renacimiento, que esta tradición, digamos, que se rompe. Y ya la geometría sagrada y la arquitectura sagrada, bueno, digamos que ya esta tradición ya no continúa. Esperemos que ya en el siglo XXI que estamos se pueda recuperar, porque realmente es algo muy interesante. Y para decir simplemente que también en el libro, que me parece interesante, pues hablo de las utopías literarias, que también reflejan estos aspectos, bueno, de una forma literaria, pero hablan, digamos, de la geometría y hablan sobre todo de la arquitectura, y especialmente ya termino el libro hablando del Escorial, que es quizá uno de los últimos reductos que tenemos en España de geometría plantada o planteada fundamentalmente como arquitectura hermética. Ahí intervinieron diferentes escultores, diferentes pintores, arquitectos, que a través del nudismo, digamos que plantearon pues, intentar recuperar el Templo de Salomón. ¿Por qué el Templo de Salomón? Porque según la Biblia, el Templo de Salomón había sido directamente, sus medidas, sus proporciones, habían sido dictadas por el propio Dios, ¿no? El problema está que cuando Felipe II quiso hacer, y sí que acabo ya acabo, cuando Felipe II quiso reconstruir o construir este templo, evidentemente del famoso Templo de Salomón no había más que ruinas, pues solamente quedan directamente el muro de las lamentaciones, se había perdido todo, y entonces tuvieron que ir a otras fuentes para intentar alcanzar un templo que de alguna manera resumiese ese saber, ese hermetismo. Y como último dato, para que no lo sabían, comento que precisamente en el Escorial se levantó uno de los lugares alquímicos más importantes que ha tenido España. Había unas fuentes alquímicas y también unos libros, ya que realmente Felipe II tenía mucho interés en la alquimia, pues recopiló una serie de libros que se conservan todavía en la biblioteca. En fin, de estos aspectos y muchos otros hablo en el libro, y si alguno tiene interés, pues ya saben, lo puede leer, y para mí como autor estaré encantado. Muchas gracias.